Arrancamos con esto, tremenda golpiza recibieron policías municipales de Puebla, allá en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Acudieron a un llamado, les dijeron que había personas tomando bebidas alcohólicas en la vía pública y efectivamente las había y así los recibieron. Este fue el momento en el que dos policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla fueron golpeados en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Fue durante la tarde del lunes cuando los uniformados acudieron a atender un reporte en el que se señalaba a varios sujetos ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Los elementos se acercaron al grupo de hombres e intentaron remitirlos. Sin embargo, estos los golpearon. En el video se muestra cómo uno de los agresores carga a uno de los oficiales y lo lanza al suelo para después seguirlo golpeando brutalmente. Tras la golpiza, policías de la misma corporación acudieron al auxilio de sus compañeros, por lo que se implementó un dispositivo. Al respecto, la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, informó que el elemento lesionado se encuentra estable y permanece hospitalizado. Además, dijo que vecinos del lugar proporcionaron información para identificar a los maleantes, por lo que se pedirá apoyo a la Fiscalía General del Estado para ubicarlos y detenerlos. Reportó para las noticias N+, Cristóbal Lobato. Y fue confirmada la agresión en contra de dos hermanas periodistas, Natalie y Michelle, allá en Izúcar de Matamoros, por parte de la Policía Municipal. Ayer le presentábamos un tuit en donde se narraba la historia. El día de hoy le tenemos, por supuesto, todos los detalles de lo que sucedió contado por las propias víctimas. Una jornada de arduo trabajo para dos jóvenes periodistas de Izúcar de Matamoros, Natalie y Michelle Hoyos López, se convirtió en el peor capítulo de sus vidas. Aseguran haber sido víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de elementos de la policía de ese municipio, gobernado por Irene Olea, del partido Morena. Natalie así dio cuenta de lo ocurrido a las noticias N+ Puebla. Estaba la patrulla, en eso nosotros no sabíamos qué estaba pasando. La chica ya se iba a bajar a su domicilio, se bajan 5 elementos de la policía municipal, nos empiezan a rodear en la camioneta. Posteriormente llegan otras 2 patrullas con otras 4 motopatrullas de los policías. Eran entre 15 y 18 elementos de la policía quienes estaban ahí con armas pues intimidándonos. Los hechos se registraron la noche del pasado 10 de marzo, después de que ella y su hermana acudieran a cubrir una manifestación de iconoclasia que realizaron integrantes de la colectiva feminista Marea Púrpura. Consistía en dibujar siluetas en el suelo de las principales calles de Izúcar de Matamoros para visibilizar la violencia contra las mujeres. Al finalizar el evento, asegura que fueron detenidas de forma arbitraria por más de una decena de policías que se trasladaban en patrullas y que entre burlas y gritos les repetían que su aprehensión era por órdenes de la jefa, es decir, la presidenta municipal. Sin embargo, el calvario no terminó ahí. Nos suben a la camioneta de la policía, nos llevan a la subcomandancia, que está ubicada en la colonia Rancho Juanitos, aproximadamente 15, 20 minutos de la zona centro, o sea, un lugar como aislado, ¿no? Ahí nos tienen, a mí y a mi hermana, hasta las 5 de la mañana. La detención fue como 11:30, 11:45, y todo ese tiempo estábamos pidiendo que nos dejaran hablar con un familiar, que nos dejaran llamar, nos ignoraron. La afectada señala también los abusos de los que fueron víctimas por parte de una policía mujer. Una policía mujer empieza a hacernos pues tocamientos, según ella el protocolo, nos pide que nos bajemos la parte del pantalón, nos pide que nos bajemos la parte de la ropa interior y que hagamos una sentadilla. Nos pide que hagamos una sentadilla según para verificar que no tuviéramos algo ahí. Los comentarios de los policías, que la verdad no sé ni cómo expresarlo, pero mencionaba que días como esos valían el pago de las quincenas. El caso ya llegó a organismos defensores de derechos humanos y también existe una denuncia en la Fiscalía General del Estado bajo la carpeta de investigación CDI, /FEC, /corrupción, /00187, /2023. Las afectadas exigen justicia y castigo a los policías abusivos, así como a la presidenta Irene Olea, como autora intelectual del ataque.
Yo pedí que se investigara, también hice un llamado al gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, y al presidente de la República, también Andrés Manuel López Obrador, para que este acto no quede impune. Se investigue a las y los responsables, tanto actores materiales como intelectuales que participaron en este hecho, y que se haga justicia. Ninguna mujer, ningún hombre debe pasar, también ningún periodista debe ser privado de su libertad, ni ser censurado, ni coartar su libertad de expresión. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Y bueno, como ya lo escuchábamos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió medidas cautelares a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, por la vulneración de derechos en contra de estas dos periodistas. La finalidad es que el personal del ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la vida, dignidad e integridad física o psicológica de las comunicadoras. Asimismo, se instruyó al personal municipal para sujetar su actuar en términos de establecido en la Constitución política, respetando así en todo momento los derechos humanos de las personas, y además solicitó un informe a la autoridad del municipio señalado como la responsable. Obviamente, ya las autoridades del municipio de Izúcar de Matamoros dieron una postura al señalar que es necesario esperar a que se concluyan las investigaciones sobre el caso. El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, sentenció que no se deben tolerar agresiones como las denunciadas por periodistas presuntamente perpetradas en su contra por policías de Izúcar de Matamoros. El funcionario señaló que la Policía Estatal no tuvo ninguna participación en el caso. Sin embargo, dijo que las denunciantes cuentan con el respaldo del gobierno del Estado de Puebla. Las investigaciones se tienen que realizar de manera muy puntual. Yo me aventuraría a decir si ocurrió o no ocurrió de la manera en la que están denunciando. Lo cierto es que si hay elementos es algo que no se debe de justificar y sobre todo no se debe tolerar por la autoridad municipal y tampoco por el Estado. Esa es una realidad. Debemos de seguir permeando la capacitación en derechos humanos, y sobre todo tratar de erradicar y ponderar que la erradicación de la violencia contra la mujer es una premisa de este gobierno. En el país, por supuesto también aquí en Puebla, miles de mujeres no reciben pensión alimenticia por parte de los padres de sus hijos. Hoy le vamos a presentar la historia de una de ellas, quizá una de las más combativas, y quien por más de 5 años ha tenido que sacar adelante a sus hijos completamente sola. Sheridan es una de las 500,000 mujeres poblanas que no reciben pago por pensión alimenticia por parte de sus exparejas sentimentales. Durante 14 años, compartió su vida con el hombre que pensó sería la pareja ideal. Tuvieron 2 hijas y aguantó violencia física y psicológica. Ahora ha tenido que padecer durante 60 meses la ausencia del pago para solventar los gastos de sus hijas. Cuando nos separamos, en un momento llegamos a un acuerdo y él me pasaba dinero, ¿no? Me lo daba en abonos porque no me lo daba como todo junto y me lo pasaba en abonos, pero bueno, me pasaba. Y después me dio solamente 3 meses y después pues el señor me dijo que no tenía un trabajo estable, entonces que tenía que esperarme, ¿no? La necesidad económica la llevó a emprender un negocio propio, situación que fue aprovechada por el padre de sus hijas para desentenderse de los pagos. Yo le dije, como es que pues tus hijas no esperan para comer. Y él siempre me decía como, pues es que tú también tienes un trabajo, ¿no? Y le decía, sí, pero pues la responsabilidad no solo es mía. Él dejó de buscar, bueno, al principio veía a sus hijas y después dejó de buscarlas y después nos bloqueó y después se cambió de casa y cambió de teléfono. Y bueno. Ante el rechazo del hombre por cumplir con sus responsabilidades, Sheridan se convirtió en la primera poblana en alzar la voz e integrar una patrulla feminista. Se trata de un movimiento a nivel nacional que busca exhibir a deudores alimenticios en sus centros de trabajo o domicilio particular. En estos días voy al tendedero, conozco a Diana me empieza a informar muchas cosas sobre las patrullas, empiezo a ver videos y después de ahí pasa lo de que me quita la página de Google y entonces dije no más, no más porque no tengo que aguantar, ¿no? Ya le aguanté la violencia muchos años y ahora no tengo por qué seguir aguantando que nos violente. Y pues decido hacer y decido ir a su trabajo. Pues lo que queda es la organización entre las madres y nosotras hemos decidido, pues en nuestros propios vehículos, acudir
a los centros de trabajo de estos señores, pues con megáfonos, con cartulinas, con todo lo que implica una manifestación, a decirles a sus jefes, a sus jefas de sus centros de trabajo, dejen de encubrir a estos deudores alimentarios, y si no lo sabían, pues ya lo saben, el señor no paga. Gracias a esta iniciativa, algunas mujeres han decidido alzar la voz y además se han sumado a este movimiento aún sin vivir estas circunstancias, pues la sororidad las hace más fuertes para exigir sus derechos ante los vacíos de la ley y la indiferencia de la autoridad. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Le presento el tuit del día, tiene que ver con esto que señalaba esta persona, que planteaba posible negligencia, artera y criminal negligencia en torno a este asunto. Le voy a presentar este video de cómo dejaron encerrados a los migrantes en ese edificio del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nadie les abrió las rejas de sus celdas mientras el fuego avanzaba. Crimen de Estado, como ya plantean muchos. ¿Será esto el ABC de la 4T? Vea por favor las imágenes. Continuamos. Pasan los años, pasan los sexenios y el río Atoyac sigue igual o peor de contaminado. Parece ser que en esta época, por primera vez, hay esfuerzos institucionales serios para revertir esta dinámica que a todos nos debería ocupar y preocupar. Hoy hubo una reunión interesante con el gobernador de Puebla, con la gobernadora de Tlaxcala y también con la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, que parece están trabajando bien juntos en aras de ese objetivo. Los estados de Puebla y Tlaxcala buscan crear alternativas en beneficio del medio ambiente para llevar a cabo acciones de saneamiento en la cuenca hidrológica del Alto Atoyac. El gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en compañía de su homóloga de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, María Luisa Albores, encabezaron la 5ª reunión de trabajo para el saneamiento del Alto Atoyac. Que estamos acá centrados en una recomendación de la CNDH. Compartirles que antes de que nosotros llegáramos como parte de la Semarnat, no se había instrumentado y aceptado una sola recomendación. Hoy les puedo decir que hemos aceptado ya 4 recomendaciones a nivel nacional del 2020, septiembre 2020 a la fecha, y que este año 2023 vamos a cerrar con 6 recomendaciones. Durante el ejercicio 2022, fueron ejecutadas un total de 13 acciones relacionadas con la planeación, rehabilitación, reingeniería, construcción y operación de infraestructura de recolección y tratamiento de aguas residuales en los estados de Puebla y Tlaxcala. La inversión total fue de 112.82 millones de pesos, de los cuales el 48% corresponde a recursos federales. En su intervención, el gobernador Sergio Salomón refrendó su compromiso por ejecutar acciones inmediatas para el saneamiento del río Atoyac en territorio poblano, dando cumplimiento además a una observación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, anunció la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de colectores de la cuenca del río Atoyac en Xalmimilulco y convocó a comprometerse con las futuras generaciones para preservar un medio ambiente saludable. Estamos comprometidos con hacer un futuro sustentable y sostenible para las próximas generaciones, cuidando de nuestro entorno natural el día de hoy. En ese sentido, estamos buscando generar condiciones de protección integral al medio ambiente, con acciones dirigidas hacia la recuperación, preservación y mantenimiento de nuestros bienes naturales. Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, aseguró que dando cumplimiento a la norma ambiental NOM 001, se buscará que este 2023 su administración llegue al 59% de cumplimiento de aguas tratadas, que servirán incluso para el riego de los campos de esa entidad. Y para mí es muy importante hoy reunirnos para hacer un análisis de esos objetivos y ir viendo pues todo lo que nos falta por realizar. Desde el inicio de mi gobierno en Tlaxcala reactivamos el programa de acciones de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, que contaba con un avance de apenas el 32% de las metas.
Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Y a propósito, uno de los grandes problemas de la contaminación lo generan las barrancas ubicadas a lo largo y ancho de Puebla, por supuesto. Y una de ellas, le vamos a contar aquí la historia, se ha convertido en un foco de infección, no solamente para los habitantes de la zona de la Junta Auxiliar de la Resurrección. Vea usted. En una bomba de tiempo y foco de infección se ha convertido una barranca ubicada en la Junta Auxiliar de la Resurrección, al norte de la ciudad de Puebla. Lo que usted ve en pantalla muestra una de las escenas más oscuras provocadas al medio ambiente por el hombre. Escombro, llantas abandonadas, basura al por mayor y decenas de refrigeradores inservibles hacen de este sitio un auténtico santuario de contaminantes que por más de 10 años han tenido que respirar los habitantes de las viviendas aledañas. Ángel es vecino de la zona y asegura que la situación es añeja y con el paso de los días se incrementa. Ya tiene como 10 años. ¿10 años? 10 años que pues la gente no tiene dónde ir a tirar la basura o no sé. Pero tiene como 10 años que están contaminando. Y la contaminación es muy dura porque cuando se incendia es como refrigeradores, traen como vidrio. Y nos afecta la garganta a los niños. Es muy dañino, es muy contaminoso. Estas son las condiciones en las que se encuentra la barranca en la Junta Auxiliar de la Resurrección, llena de basura, escombro, llantas, refrigeradores descompuestos, refacciones. Aquí encuentra de todo. Y lo peor es que no ha habido ninguna sola autoridad que llegue hasta este punto para resolver la situación y también para parar la contaminación que se encuentra en este lugar. Pues somos vecinos, pero como ya se hacen las casas, ya vive aquí, no había casas, hasta apenas ya le echan la basura en la barranca. Cuando llueve se junta el agua un chingo, ya apesta mucho. El panorama es desolador. El verde de los pastizales ha desaparecido. Las laderas de la barranca dan clara muestra de los cientos de toneladas de escombro que todos los días se depositan ahí clandestinamente. Incluso hay animales muertos que han sido aventados en el lugar. En este lugar hace más de 20 o 30 años aún corría agua potable, agua limpia que nos regalaba la naturaleza. Sin embargo, la mano del hombre se ha encargado de dejarla en estas condiciones, completamente contaminada y el agua completamente sucia. Algunos vecinos de la zona aseguran que quienes contaminan la barranca lo hacen de noche cuando nadie los ve. Además, señalan que temen que en esta temporada de calor el lugar pueda incendiarse y afectar sus patrimonios. Piden el apoyo de las autoridades. Pues que lo limpie, porque aquí para estos muchos vienen, no nomás una persona, siempre pasa como el panteón y se huye mucho, muy feo. Y también del tubería de drenaje había, pero se iba para abajo. Ahora, como ya no lo hicieron, ya se bajó la barranca, ya apesta mucho. Para las noticias, N+, Franco Arteaga. Y vea esto, un incendio alarmó, por supuesto, a vecinos de la colonia Villa Posadas la mañana de hoy, después de que vieron una columna de humo salir de un lote. Los colonos llamaron a los números de emergencia para evitar que el fuego se expandiera. Bomberos estatales, así como de Protección Civil, acudieron a atender la emergencia en la avenida 15 de Mayo y la calle Coral, donde confirmaron que lo que se estaba quemando era pasto. De inmediato, los tragahumo comenzaron a actuar para sofocar las llamas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. No todas las noticias sobre los aeropuertos son malas. Esta noche le doy a conocer que, por ejemplo, en el aeropuerto de aquí de Puebla, pues hay buenas nuevas. Y es que fíjese que pronto se podrá enviar o recibir de Asia o de Europa mercancía de carga y ya no tendrán que pasar por Houston o por Dallas como se hacía en el pasado. Esta es la información. Hay buenas noticias en reducción de tiempos de traslado de mercancías. En el aeropuerto de la ciudad de Puebla, el grupo operador del almacén fiscalizador de la central aérea estableció una alianza con varios operadores de mercancías
para rutas desde Europa o Asia hasta la terminal de carga en Puebla. De este modo, la recepción fiscal de artículos se realizará desde el aeropuerto en Puebla sin necesidad de hacerlo en los aeropuertos de Houston o Dallas, en Estados Unidos. Así, el tránsito de los productos solo llevará máximo 4 días en lugar de los 7 u 8 que representaba hacerlo hasta hace unas semanas. Además, tendrán un ahorro aproximadamente del 30% en el costo de operación. Con esta acción, la ruta directa desde Puebla, ya sea para exportación o importación, agiliza la operación de las propias empresas, que además ya no tienen que llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual también representaba una escala más de la mercancía y, por consiguiente, otros trámites y mayor costo. Tan solo en 2022, operaron más de 600 vuelos de exportación solo de proveedores de la industria automotriz, pero en total, el año pasado movilizaron en el aeropuerto poblano más de 5.700 toneladas de mercancías para diferentes industrias. Panorama desalentador, pues la terminal tiene la capacidad para mover 4 veces ese volumen, es decir, en promedio 120 toneladas diarias. Esta nueva ruta permitirá que Puebla sea punta de lanza en cuanto a la logística de las empresas, pues al formar parte del Pacto Oaxaca, se integran los 9 estados de la zona sur-sureste del país para mover su mercancía de importación o exportación de forma directa, rápida y a un menor costo. Para las noticias, N+. Continuamos. Bueno, sin duda, Leti, vas a coincidir. El tema de la llegada de la primavera y las jacarandas, ¿no? Estas hermosas y muy... gustadas flores. Gustadas flores, ¿no? Por los poblanos y por todos los mexicanos. Es que es un paisaje de verdad impresionante. A mí me encanta. Impresionante, uno de los regalos más preciados en la primavera por los poblanos, precisamente esta postal como la está viendo usted atrás en nuestra pantalla, pero el día de hoy le hicimos un recorrido especial. Vea usted. La primavera es una temporada donde prevalece el calor, pero también el color de las plantas y las flores, y eso refleja vida e inspira el dinamismo y la alegría. Es por eso que hoy en las noticias N+ Puebla le mostramos estas bellas postales y finas alfombras en calles y camellones que nos regalan las jacarandas. Las jacarandas no son originarias de México, sino de Brasil, y son árboles de hoja caduca, lo que significa que pierden su follaje cada año, y cuando aumenta la temperatura, sus ramas se llenan de racimos de flores color morado. Su llegada a México fue gracias a 2 extranjeros japoneses, Matsumoto y su hijo Sanshiro, que fueron los primeros en llegar a América Latina con esta especie. Gracias a la exportación de este árbol, hoy tenemos jardines pintados de morado y calles que lucen espectaculares. Así es que no tenemos de otra más que seguir disfrutando de estas bellas postales que nos regalan las jacarandas en esta estación del año. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, reportó para las noticias N+, Ana Celia Lara. Y nos vamos, Leti. Que tenga usted una excelente noche. Muchas gracias.